A continuación tendremos la participación de la máster Jacqueline Centeno. Muchas gracias por estar acá y a los compañeros de la UTN que nos invitaron hoy a presentar. Un poquito yo les voy a contar de dónde vengo y qué es lo que nosotros estamos haciendo en función del cambio climático, ambiente y divulgación científica, porque en realidad es una temática bastante amplia, ¿verdad? Abarcada en 15 minutos, entonces vamos a tratar como de hacer un resumen muy general sobre lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, yo vengo del IDESPO. ¿Alguien lo ha escuchado? No. ¿Ustedes? Bueno, los que me convocaron tal vez lo han escuchado. El IDESPO es un instituto de investigación de la Universidad Nacional que actualmente tiene 44 años de existir. Nace casi paralelo a la universidad, porque la universidad tiene 46 años. Entonces, 2 años después, nace el IDESPO, que se ha encargado de hacer estudios en población. Estos estudios de población se han vinculado a diferentes temáticas: migración, envejecimiento, política, etnicidades, estudios de opinión y ambiente muy recientemente. Digo muy recientemente porque se empezó a estudiar desde los años 90, pero es a partir de hace 11 años cuando se crea el programa Horizontes Ambientales. Horizontes Ambientales es un programa que busca entender o fortalecer los conocimientos y comportamientos de la población en relación a acciones socioambientales. Parte principalmente de separar aquella dicotomía que teníamos en años anteriores, donde se veía la naturaleza por un lado y el ser humano por el otro. Y no se podía ver precisamente los efectos de las relaciones, de los comportamientos que teníamos y los efectos negativos que estábamos produciendo. Partimos entonces de un marco teórico, en realidad que es donde hablamos de conductas sustentables y desarrollo sostenibles, donde el ser humano empieza a tener un papel protagónico, pero no sobre la naturaleza, sino en función de la naturaleza, con la naturaleza y para la naturaleza. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa principalmente? Nosotros trabajamos con metodologías participativas de investigación, acción, participación, donde el equipo interdisciplinario que lo conforma, donde hay geógrafos, historiadores, en mi caso soy planificadora, biólogos, químicos, ingenieros industriales, tratamos de entender los problemas socioambientales y desde nuestras diferentes disciplinas dar distintos aportes. Ese enfoque interdisciplinario y transdisciplinario nos ha fomentado y nos ha fortalecido como equipo de trabajo para tener un acercamiento con las comunidades específicamente donde estamos trabajando. ¿De qué forma nosotros lo trabajamos? Lo trabajamos bajo un enfoque integrado, considerando una dimensión económica, una dimensión ambiental y una dimensión social, vinculado cada uno de estos componentes entre sí para poder lograr entender las temáticas que el programa va a trabajar y cómo las va a trabajar. Horizontes Ambientales ha ido respondiendo a las diferentes temáticas que hemos ido avanzando o viviendo Costa Rica en relación a qué podemos trabajar y qué manera la podemos trabajar. Ejemplo de ello, tenemos específicamente los temas actuales que estamos trabajando, por ejemplo, gestión de residuos sólidos, gestión integral del agua, turismo social o rural comunitario, gestión del riesgo, cambio climático y educación ambiental. Específicamente cada uno de estos temas o subtemas que nosotros trabajamos están vinculados a la cultura ambiental. ¿Ustedes saben qué es la cultura ambiental? ¿Alguien? ¿Algún valiente o valienta? ¿Qué hacemos todos los días cuando nos levantamos? Con el agua, con los residuos, con la luz, con estos aparatos, con los celulares. ¿Qué es la cultura ambiental? Gastar energía. Uy, pucha, gastamos energía. Entonces esa es nuestra cultura, gastar. ¿Qué más es la cultura ambiental? Es el aprovechamiento y uso racional de recursos disponibles y locales. Entonces vean que ya ahí tenemos dos opiniones distintas. Uno es aprovechamiento y otro es gastar. ¿Qué más es cultura ambiental? Por allá tal vez alguien. ¿Nadie? ¿O qué es el ambiente? Y el ambiente es el entorno que nos rodea. Ajá. ¿Y el ser humano? El que lo
está destruyendo, se podría decir. Ok, entonces vean cómo tal vez lo más sencillo se nos puede volver un poquito complejo. Entender qué es el ambiente, qué hacemos en el ambiente, qué es la cultura y cuáles son nuestras acciones. Gastar puede ser la cultura, cuidar puede ser la cultura. Cualquiera de las dos acciones nos están indicando un tipo de cultura específico, y es ahí precisamente donde el programa ha estado trabajando con las diversas instituciones, comunidades o actores locales, entendiendo que nosotros somos parte del ambiente y que todos somos parte del ambiente, pero que precisamente esa cultura ambiental como eje transversal en cada una de las temáticas que nosotros desarrollamos, lo que buscamos es fomentar buenas prácticas. Hablamos un poco de desaprender y aprender. Yo no sé, probablemente a la mayoría de nosotros nos enseñaron que el agua era un recurso inagotable. Y ahora tenemos una realidad distinta. Nos enseñaron a que todos los residuos sólidos iban en una sola canasta o en un solo basurero. Y ahora estamos haciendo prácticas distintas. Muchos podrán decir, yo me bañaba en X río y ahora X río tiene altos niveles de contaminación. Entonces, precisamente es un desaprender y volver a aprender nuevas prácticas amigables con el ambiente. A eso es a lo que nosotros llamamos cultura ambiental, por medio de procesos de educación ambiental. Específicamente en cambio climático, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tomar en consideración que ejecutamos proyectos interdisciplinarios, ya sea al interno del IDESPO o al externo del IDESPO. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que actualmente estamos trabajando un proyecto con la Escuela de Historia, que trabajamos prevención del riesgo en el Valle de la Estrella, que es una de las comunidades que históricamente se ha inundado en Costa Rica. Hemos trabajado prevención del riesgo en la comunidad de Zigzaola, que también sabemos las inundaciones que tienen constantemente. Hemos llegado a comunidades donde tienen problemas grandes de desorganización, y después de procesos de capacitación salimos y tienen comités comunales de emergencia. Estoy hablando a toda Talamanca Baja. Por Talamanca Baja me refiero a Zigzaola, Bratzi, Olivia, Margarita, entre otros. Hemos trabajado muchísimo la parte de Talamanca Baja con el tema de inundaciones. Hemos trabajado también el tema de desplazamiento ambiental, que es una de las situaciones que actualmente está viviendo Costa Rica y está viviendo Latinoamérica y en muchas partes del mundo. ¿Qué pasa cuando las comunidades inundan? ¿Hacia dónde van a ir? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos? ¿Qué pasa con los deslizamientos? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con esos niños que tienen que ser reubicados en escuelas? ¿Qué pasa con las familias que perdieron su mascota o días familiares? ¿Qué pasa con esa reubicación? ¿En qué sentido el Estado está preparado o no estamos preparados? Y el tema emocional, ¿verdad? Que muchas veces lo dejamos de lado. Pensamos que reubicar una comunidad completa es nada más decir, la pasamos 3 kilómetros al oeste y listo. Cuando en realidad ahí hay personas que pierden su trabajo, que pierden su familia, que pierden toda su identidad con una comunidad, y bien sabemos cuánto nos cuesta tener una casa propia acá. 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. Perder precisamente todo nuestro trabajo en 10 minutos por un evento tiene consecuencias grandes. Es otra de las temáticas que estamos trabajando, y estamos trabajando actualmente con compañeros de Argentina y Colombia el tema también de gestión de riesgo, y un proyecto que va a estar vinculado a educación ambiental, donde vamos a desarrollar procesos de cambio climático y educación ambiental, que está muy orientado a lo que antes la compañera decía, ¿verdad? Esa falta de llegar con el conocimiento científico precisamente a las bases, y que las bases puedan comprender qué es el cambio climático, cómo lo estamos trabajando, cuáles son los efectos. Y con proyectos como este vamos a iniciar otro, posiblemente no, tenemos que iniciar otro el próximo año. Vamos a estar trabajando en Brasil, en Honduras, en Colombia, en Francia, Inglaterra, Italia y Argentina, si no me equivoco, con todos los procesos de educación ambiental y cultura ambiental precisamente. ¿Ustedes saben quién es este? Se lo voy a mostrar. Ya él sabe porque yo le conté. ¿Quién cree que sea?
Cambio climático. ¿Ya usted lo conocía? ¿Y qué sabe de cambio climático? Ajá. ¿Y qué hace? Ok, este es cambio climático. Y también sabe quién es ella. ¿Y ella quién es? Gotica. Les presento Gotica, pero es para manos pequeñas porque ahí no entra. Ok, esto es Gotica. Resulta que Gotica es una gota tica. Y esta gota tica viaja a donde usted recuerda. Alemania. Nace en las faldas de Volcán Paz y viaja a Alemania. ¿Quién por aquí conoce a Gotica también? Ajá. ¿Y qué hace Gotica en Alemania? Todo un recorrido como hace aquí en Costa Rica, en la cuenca baja del Volcán Paz, en el río Coas, Ajá. replica lo mismo allá y luego cuenta toda la historia aquí. Ok, vamos a conocer un poquito a Gotica. Ok, esta es la ciudad de Gotica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con Gotita? Gotita resulta que son procesos de educación ambiental. Procesos de educación ambiental que hemos realizado. En este momento tenemos 110 personas capacitadas. Importantísimo decir que no se me puede olvidar, este es un proyecto que ha tenido financiamiento de cooperación alemana, pero que se desarrolló con un compañero de la UTN que se llama Andrés Araya Araya. Entonces todos los procesos de capacitación han sido en conjunto. Una, UTN, que es muy importante que tengamos esta claridad. Con Gotita se desarrollaron una serie de técnicas o módulos dentro de estos, los títeres, que nos ayudan a entender un poco cambio climático, que ustedes lo ven por acá. Y aquí está, el famoso cambio climático, cómo está evaporando y consumiéndose el agua. Y pobre Gotica sufriendo. Tenemos por acá ilustraciones de diferente fauna en Costa Rica, que lo podríamos ver por acá. Gotita viene acompañado de un libro. Entonces, si ustedes lo ven por un lado, Gotita está en alemán, pero si le damos vuelta, Gotita está en español. Entonces, ¿qué es precisamente lo que nos ayuda? A entender las diferentes realidades de los distintos países. Pero que todos, bajo nuestras diferentes dinámicas o acciones, estamos provocando o estamos favoreciendo o estamos haciendo acciones para evitar o disminuir el cambio climático. Precisamente Gotita también lo que nos ayuda acá es con una guía de educación ambiental. Entonces es esa forma precisamente de que estamos buscando de llegar a diferentes sectores de la población. Tal vez ustedes ven los títeres y piensan que es precisamente para niños, pero en realidad no es para niños. La idea es que los diferentes sectores de la población puedan entender jugando. Entonces Gotita es una herramienta participativa, didáctica y lúdica que nos ayuda a entender el cambio climático. A veces cuando hablamos de cambio climático todo es muy técnico y nos cuesta entenderlo nosotros y lograr transmitir ese conocimiento. Gotita ayuda a crear ciudades sostenibles, el ideal de nuestras ciudades, donde nosotros tengamos prevención, tengamos armonía y buenas relaciones con nosotros y con el ambiente. ¿Qué hacemos también para trabajar lo que es el cambio climático articulado al programa Horizontes Ambientales? Horizontes Ambientales ha estado articulado con diferentes comunidades epistémicas a nivel de la Universidad Nacional y la Red de Cambio Climático y Gestión de Riesgo de la Universidad Nacional. Ellos básicamente lo que hemos estado trabajando es generar ese conocimiento científico, pero también lograr que llegue a los diferentes sectores de la población. Hemos estado trabajando congresos en cambio climático, congresos internacionales, seminarios, talleres, para lograr entender lo que es el cambio climático y dar ese conocimiento a los diferentes sectores de la población. Además de entender qué es lo que está pasando hacia afuera, se ha realizado este análisis que ahora les voy a dejar unos ejemplares para saber también qué estaba pasando al interno de la Universidad Nacional. ¿Quiénes están estudiando cambio climático? ¿Por qué lo están estudiando? Si a los estudiantes les ha interesado estudiar el tema del cambio climático. Entonces se realizó un estudio específico con una encuesta para que las personas que trabajamos cambio climático nos dieran la información correspondiente. Y al mismo tiempo nosotros tenemos
un sistema informático que se llama Sistema Informático de Información Académica, en donde se registran cada uno de los proyectos, cada una de las actividades, los trabajos de graduación, los estudiantes que contamos, y ahí podemos tener análisis o estadísticas de qué es lo que está pasando en el interno de la universidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que del año 2014 al año 2017 solamente hemos tenido 31 proyectos en ejecución relacionados a cambio climático o gestión de riesgo. Y también ahí ya nos empieza a llamar la atención. 31 proyectos en realidad son muy pocos para una temática tan importante. ¿Quién además está trabajando la temática de cambio climático? La Escuela de Ciencias Ambientales, principalmente. Entonces es como otro llamado de atención. Queremos acercarnos a la población, queremos que la población nos entienda, pero también nos corresponde a ciencias ambientales, a ciencias sociales, y otras áreas acercarnos a la población. Trabajos finales de graduación, tenemos que solamente en el periodo de 4 años, de 1.119 trabajos de graduación, 116 fueron sobre cambio climático o gestión del riesgo. ¿Qué buscamos con esto? Entender la dinámica de la Universidad Nacional, saber precisamente qué es lo que estaba pasando, qué podemos hacer y hacer un llamado de atención al interno de la universidad. La universidad está cambiando, la universidad debe cambiar según las necesidades de la población, según lo que estamos viviendo, y es importante generar alianzas colaborativas entre universidades, entre instituciones, entre los diferentes sectores para trabajar la temática de cambio climático. Lo que la compañera exponía ahora, totalmente cierto, evidencia una realidad de brechas de información, de desvinculación, de que nos falta acercarnos a la población, pero solo por medios de procesos de educación ambiental sencillos, comprensibles en los diferentes niveles, es que logramos generar cambios y conciencias para poder cambiar o definir en qué tipo de cultura queremos estar, si la aprovechamiento o desaprovechamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline.